Me llamo Aurora del Valle y he cocinado toda mi vida. No por obligación, ni por costumbre, ni siquiera por hambre. Cocinar fue, para mí, una forma de sostener lo que no se decía, de llenar el silencio después de una pérdida, de darle forma al amor cuando las palabras ya no alcanzaban. Tengo 77 años. Los huesos que crujen por las mañanas y las manos deformadas por la artritis. Pero aún puedo picar una cebolla con los ojos cerrados y adivinar el punto exacto de un arroz, tan solo por el aroma. Aprendí de mi madre, que cocinaba llorando en la madrugada, y de mi abuela, que parecía tener fuego en la sangre y sal en la lengua. Entre sartenes y cucharones se formó mi historia, porque en mi familia las mujeres no escribían diarios, cocinaban. Nací en un barrio sencillo de Puebla, cuando los días se medían por el olor a pan recién hecho y las vecinas se gritaban recetas de un balcón a otro. Me casé a los 22 con Vicente, un electricista serio, de pocas palabras pero manos cálidas. Tuvimos un solo hijo, Hugo, que llegó tarde, después de varios intentos fallidos y de muchos rezos al santo niño. A Hugo lo crié entre guisos de lentejas, tortillas hechas a mano y guayabates tibios en temporada. Nunca tuvo niñera. Nunca conoció comida de lata. Mi marido trabajaba largas horas, y yo llenaba ese espacio con leche hervida, arroz con leche, salsas molcajeteadas y ese plato especial que inventé para Hugo. Pollo con calabaza dulce y flor de Jamaica. Una rareza que se volvió nuestra pequeña tradición secreta. Cocinar no era solo alimentar. Era hablarle al niño cuando dormía, protegerlo cuando lloraba, sanar cuando la fiebre subía, o cuando se le rompía el corazón en la secundaria. Cuando Vicente murió, de un paro fulminante mientras arreglaba un transformador municipal, yo tenía 52 años, y Hugo acababa de comenzar la universidad. Recuerdo la llamada como si la oyera todavía. Una voz de hombre joven, sin emoción, informándome que lo sentimos mucho. Ni un nombre, ni una disculpa. Solo el vacío. Cociné ese día sin probar bocado, como una forma de no llorar. Galletas de anís, tamales de rajas y una sopa de fideo tan espesa que parecía barro. Cuando Hugo llegó, me abrazó sin palabras y me dijo: «Huele a casa». Yo no dije nada. Seguí cocinando. Pasaron los años y Hugo se hizo arquitecto. Buen hijo, aplicado, no tan atento como antes. Pero eso es normal, supongo. Se casó con Leticia, una muchacha de ciudad, muy delgada, muy ordenada, con voz de locutora y esa costumbre de sonreír sin enseñar los dientes. Desde el principio sentí que no le gustaba cómo olía mi ropa, o cómo organizaba yo la cocina, o cómo me empeñaba en cocinar con manteca de verdad y no con esas grasas vegetales sin alma. Pero nunca me dijo nada. Me fui haciendo pequeña para no incomodar. Guardé mi recetario en una caja. Reduje mis guisos a 2 veces por semana. Empecé a pedir permiso para entrar a mi propia cocina cuando ellos estaban en casa. Así somos las mujeres viejas. Nos retiramos en silencio, esperando que alguien note nuestra ausencia, aunque ya sabemos que no lo harán. Cuando me jubilé del instituto gastronómico donde daba clases, era profesora auxiliar en técnicas tradicionales de cocina mexicana, me imaginé que por fin tendría tiempo para mí. Pero no fue así. El silencio en la casa creció. Hugo trabajaba mucho. Leticia se pasaba el día en línea, hablando con clientas de su negocio de uñas a domicilio. Y mis nietos, Felipe y Mauro, estaban absorbidos por sus teléfonos, sus videojuegos, sus audífonos. La casa se llenó de dispositivos, de notificaciones, de voces grabadas, pero ya no olía a comino, ni a epazote, ni a galletas en el horno. El hogar
ese que yo construí desde los cimientos con harina, cebolla y tiempo, se había convertido en una cápsula sin sabor. Pese a eso, yo seguía cocinando. Cada martes preparaba mole para Felipe, que decía que el de la fonda era muy comercial. Cada sábado horneaba pan de elote, aunque solo yo lo comía. Y cada domingo, sin falta, hacía arroz con leche, con canela y cáscara de naranja, aunque me costara 2 horas de pie. Porque no se trataba de que alguien me lo pidiera, se trataba de no rendirme, de no dejar que la casa se convirtiera en una caja sin memoria. Cada cuchillo que afilaba, cada frijol que remojaba, era una manera de recordarme que aún estaba viva, aunque ya nadie lo dijera en voz alta. Y entonces, hace unas semanas, ocurrió algo que partió mi rutina como un huevo mal roto. Fue un comentario. No fue un grito, ni una pelea, ni una discusión abierta. Fue solo una frase. Leticia había organizado una reunión con amigos de su club de lectura. Gente joven, moderna, que hablaba de series, de dietas y de apps de meditación. Yo preparé carnitas con tortillas azules y un postre de camote cristalizado que a mi nieto le encanta. Pero cuando sirvieron los platos, Leticia sonrió, miró a una de sus amigas y dijo: «La próxima vez pedimos algo, ¿no? Es que, ya sabes, a veces se impregna la casa de olor, de cosas muy fuertes, como a antiguo». Las risas fueron suaves, discretas, incómodas. Hugo hizo un gesto con la ceja, como queriendo pasar la página. Nadie me miró. Nadie me defendió. Yo seguí sirviendo los vasos de agua como si no hubiera escuchado, pero la palabra quedó ahí, flotando como un mosquito sobre la sopa. Ese día, al recoger la mesa, me encontré una servilleta con una mancha de salsa y un garabato infantil. Un dibujo mío, hecho por Felipe, con delantal y una cuchara gigante. Me la guardé en el pecho. No dije nada. No reclamé. Pero esa noche, en la cocina vacía, abrí el refrigerador, saqué los frascos con salsas que había preparado con cariño, y uno por uno los vacié en el fregadero. El verde, el rojo, el amarillo. No por despecho, por silencio, por la certeza de que algo se había roto. Y ahí comenzó todo. Porque a veces basta una frase, una sola, para mover el cimiento de una vida. Y cuando una mujer como yo, que ha pasado décadas sirviendo, empieza a retirarse de la mesa, no siempre lo hace en silencio. Después de aquel comentario, pensé en dejar pasar el asunto. A fin de cuentas, he aprendido que las ofensas más suaves suelen durar más, como el aroma de una cebolla que se queda en las manos, aún después del baño. Me dije a mí misma que no valía la pena hacer una tormenta de algo tan pequeño, que Leticia simplemente quería agradar a sus amigas, que quizá ni se dio cuenta del daño. Pero mientras más lo pensaba, más me dolía. Y no era solo la frase, sino el eco que dejó en el ambiente, como si al fin alguien hubiera dicho en voz alta lo que todos ya pensaban, que yo sobraba, que mi presencia era incómoda, que mis olores, mis guisos, mis maneras, eran reliquias de un tiempo que ya no tenía lugar en esta casa tan limpia, tan blanca, tan ordenada que parecía diseñada para que nadie dejara huella. Los días siguientes fueron raros. Me levantaba como siempre. Preparaba café de olla para mí, el de siempre, con canela y piloncillo. Pero dejaba la cocina antes de que alguien bajara. Me sentaba en el porche con mi taza tibia, escuchando a los pájaros y fingiendo que no me dolía el alma. Leticia comenzó a recibir cada vez más cajas de pedidos a domicilio. Cajas de sushi, ensaladas veganas, comidas preparadas con nombres que no sabía pronunciar.
El refrigerador comenzó a llenarse de envases plásticos apilados, cada uno con su etiqueta, su fecha de consumo y su código QR. A mí me parecían fríos, impersonales, casi tristes, pero nadie se quejaba. Hugo decía que era más práctico, que así Leticia tenía más tiempo para su negocio y los niños comían cosas más actuales. Una tarde de martes, cuando Felipe volvió del colegio y preguntó si había tamales, Leticia le dijo que ya no se preparaban esas cosas entre semana, que podía calentar uno de los wraps de quinoa que estaban en el tercer estante. Felipe hizo una mueca y me miró de reojo, como si esperara que yo interviniera, pero me limité a levantar los hombros y a seguir ordenando los frascos de especias, sin decir palabra. Esa noche soñé que la cocina estaba vacía, no solo vacía de comida, sino de alma. Que al abrir los cajones no había cucharas, ni cuchillos, ni servilletas bordadas, sino solo aire. Un aire limpio, sin olor, sin rastro, sin historia. Desperté con el corazón encogido. El sábado llegó con su rutina habitual. Los niños jugaban con sus tabletas. Hugo trabajaba en la computadora desde la sala, y Leticia arreglaba unas uñas mientras hablaba por altavoz con una clienta que se quejaba del tono beige mal aplicado. Yo preparaba arroz con leche para mí, más por necesidad emocional que por hambre. El olor dulce comenzó a extenderse por la casa, y sin pensarlo, abrí la ventana de la cocina para que saliera al patio. Fue entonces cuando Leticia entró con el ceño fruncido, aspiró el aire con disgusto y dijo, casi con asco, que la casa olía pesada, que le iba a doler la cabeza. Me disculpé, bajé el fuego, cerré la ventana y salí a sentarme al fondo del jardín con mi cuenco en las manos. El arroz estaba cremoso, suave, como a mí me gusta. Cada cucharada me calmaba un poco, como si las pequeñas notas de canela y leche tibia pudieran amortiguar la vergüenza que me nacía por el simple hecho de ser yo misma. Esa misma noche, Hugo se acercó a mí con cara de cansancio. Me preguntó si estaba bien, si me sentía mal, porque me veía callada últimamente. Le dije que estaba bien, que era solo el calor. Él me sonrió con esa sonrisa rápida y mecánica que usa cuando no quiere escuchar más, y volvió a su teléfono. No preguntó por la comida, no dijo nada sobre el arroz con leche. No mencionó que ya nadie en la casa abría las puertas de la alacena, ni que los bultos de arroz y frijol comenzaban a tener polvo. Esa omisión fue más hiriente que las palabras de Leticia, porque del silencio se espera ternura, no indiferencia. Una semana después llegó el cumpleaños de Leticia. Como cada año, pensé en hornearle su pastel favorito, aunque nunca lo reconociera. Sabía que de niña le gustaba el pastel de zanahoria con nuez, y siempre desde que se casó con Hugo, le preparaba uno con una receta que había perfeccionado durante décadas. Este año también lo horneé, sin decir nada, con una pizca extra de vainilla y ralladura de naranja, un pequeño toque secreto. Lo envolví en papel celofán. Lo decoré con una cinta morada y lo puse en la encimera temprano, antes de que alguien despertara. A las 11 de la mañana llegó un servicio de repostería. 2 muchachas con delantales rosados y cara de apuro trajeron una caja enorme con un pastel de varios pisos, cubierto de fondant blanco y decoraciones doradas. Leticia chilló de emoción. Lo fotografió desde todos los ángulos y lo subió a sus redes sociales, con una leyenda que decía: nada mejor que consentirse a una misma con estilo. Gracias a Sweet Art Studio por este sueño. Nadie miró mi pastel. Nadie preguntó por él. Horas después lo encontré en la encimera, tal como lo dejé, salvo por una pequeña servilleta encima, como si quisieran taparlo. No lloré, aunque sentí como algo dentro de mí se deshacía como mantequilla caliente. Ese fue el momento en que lo supe. Que no era cuestión de un malentendido. Que no era cansancio, ni descuido, ni ajustes generacionales.
Era rechazo. El rechazo suave, educado, con sonrisas y tonos bajos, pero igual de contundente. El tipo de rechazo que no grita, pero que aplasta. Había dejado de ser útil, relevante, bienvenida. Y si no fuera por Felipe, que me abrazó en la noche y me dijo bajito que extrañaba cuando la casa olía a canela, creo que me habría ido sin dejar rastro. Al día siguiente, muy temprano, me senté frente al computador viejo que tengo en mi habitación y empecé a revisar los correos de confirmación de los servicios de comida. Leticia me había puesto como contacto de respaldo meses atrás, cuando comenzó a recibir los paquetes semanales, y cada pedido estaba registrado con mi nombre también. Había menús, fechas, cuentas, horarios de entrega. Todo sistematizado, como si la casa fuera una oficina. Me tomó menos de 15 minutos anular los envíos del mes entero. Marqué como causa cambio de domicilio en cada caso. Cerré sesión. Apagué la computadora y me quedé sentada en silencio, con las manos sobre el regazo. No sentí culpa. Sentí algo más parecido a calma. Una calma triste, pero firme, como cuando se termina una oración que llevaba años incompleta. Esa noche, mientras Leticia hablaba por teléfono con su madre y se quejaba de lo ocupada que estaba, yo herví un poco de agua, preparé un té de manzanilla y me senté en el sillón del pasillo. Miraba la puerta, esperando el sonido del timbre, pero no llegó. Nadie trajo la cena empacada. Nadie dejó una caja decorativa. Leticia revisó su teléfono varias veces. Refunfuñó algo y le dijo a Hugo que seguramente había habido un error. Él le respondió sin levantar la vista de su pantalla. Felipe, con sus 10 años y su cara dulce, se acercó a mí y me susurró. ¿Puedo cenar contigo, abuela? Le serví un poco de pan con mantequilla y azúcar y compartimos una mandarina. Nunca me supo tan dulce. Yo no me rebelé. Solo hice una pausa necesaria. Porque una casa donde ya no se cocina es una casa que comienza tío hasta olvidar. ¿Y yo? Yo no estaba lista para desaparecer. No todavía. El silencio que siguió a la ausencia del primer pedido fue más elocuente que cualquier reproche. Leticia no mencionó nada directamente, pero esa noche, después de que Felipe y Mauro se acostaron, abrió la nevera y dijo, con una voz que intentaba sonar casual: Debe haber habido algún error con el sistema de entregas. O tal vez cambiaron de proveedor sin avisar. Hugo, sentado en el sofá, no respondió. Él había desarrollado la extraña habilidad de ausentarse sin moverse, como si su cuerpo estuviera ahí, pero su mente flotara en alguna reunión futura, en alguna oficina sin ventanas, en algún diseño digital de un edificio que nunca vería terminado. Leticia suspiró, cerró la nevera con algo más de fuerza de la necesaria y sacó su teléfono. Vi desde el pasillo cómo deslizaba el dedo por la pantalla con creciente impaciencia. No dijo mi nombre. No me preguntó nada. No cruzó su mirada con la mía. Era como si yo no existiera. A la mañana siguiente llegaron notificaciones. No a su teléfono, sino al mío. Correos, alertas de cancelación, confirmaciones de suspensión. El sistema reconocía mi cuenta como primaria, y en cada mensaje yo sentía un pequeño latido, como si con cada cancelación le arrancara una hoja a un libro que ya no quería seguir leyendo. No lo hice con rencor. Lo hice por claridad, por necesidad, por justicia. A los 3 días, Leticia cambió de tono. Me la encontré en la cocina, con una lista en la mano. Dijo que iban a reorganizar la alacena y que necesitaban más espacio, que probablemente sería mejor mover mis cosas, mis frascos de especias,
mis utensilios viejos, mis molcajetes, al mueble de afuera, donde estaban las cosas de menos uso. Le respondí con una sonrisa breve, sin emoción, y comencé a embalar mis pertenencias. Cada objeto que guardaba era una historia. La cuchara de madera con la que enseñé a Hugo a mezclar el arroz sin romperlo. La olla de barro que me regaló Vicente en nuestro 10º aniversario. El rallador de metal oxidado que usé para hacer la ensalada de zanahoria en cada cumpleaños de mi hijo. Guardé todo con cuidado, como quien entierra sus fotos más preciadas para que no las toquen. Cuando terminé, la cocina brillaba. Estaba impecable, aséptica, sin rastros de mí. Leticia entró, miró con aprobación y me dio las gracias. Hugo ni siquiera notó el cambio. Esa noche no hubo cena caliente. Leticia calentó sobras del pedido anterior y los niños comieron frente a la televisión. Yo tomé una taza de caldo que tenía congelado desde semanas atrás. La calenté en mi rincón y cené en el jardín, con una mantita sobre las piernas y una linterna pequeña para leer un libro viejo de recetas que había encontrado en el cuarto de Triques. Cada receta era como una carta de una época en la que yo aún contaba, en la que me llamaban para preguntar cómo se hacía un caldo, cuánto epazote era demasiado, si el limón se agregaba antes o después de servir. Ninguna receta preguntaba si tu olor era molesto, solo si tu sazón era firme. Una mañana, Felipe me preguntó si podía llevar un lonche hecho por mí al colegio. Me pidió mi torta de huevo con jitomate y frijoles refritos. Prepararla me tomó menos de 15 minutos, pero me sentí como si me hubieran devuelto el alma. La envolví con cuidado, le puse una servilleta bordada y le metí un dulce de piloncillo como sorpresa. Cuando Leticia lo vio, frunció los labios. Dijo que esas comidas no eran equilibradas y que iban a hablar con la nutrióloga de la escuela. Felipe le dijo que él quería la comida de su abuela, que ya estaba harto de barritas energéticas y pan sin sabor. Leticia se quedó callada. No le gustaba discutir cuando Hugo estaba presente. Esa tarde, al volver, Felipe me abrazó con fuerza y me dijo: «Todos querían mi lonche. Dicen que tu torta olía como una casa de verdad». Esa frase me hizo temblar, como si la casa, esta casa que ya no era mía, pudiera recobrar sentido en una simple torta con huevo. Ese día volví a cocinar. No en la cocina principal, por supuesto. Leticia Fienta había dejado claro que ese era su espacio ahora. Cociné en el patio trasero, con un anafre que encontré en el cuarto de herramientas. Puse una mesa vieja, un comal prestado y una sombrilla que hacía años no se usaba. Empecé a preparar tamales de elote. El aroma fue llenando el aire poco a poco. No era fuerte, era dulce, suave, cálido. Los vecinos comenzaron a asomarse. Una señora de enfrente, que apenas saludaba antes, cruzó la calle y preguntó si vendía. Le dije que no, pero le ofrecí uno. Volvió media hora después con su nuera. Luego vinieron 2 más. Para cuando atardecía, había una pequeña fila junto a mi portón. Gente que preguntaba, que agradecía, que me miraba a los ojos con hambre de algo más que maíz. Esa noche, cuando Hugo llegó, me encontró con las manos en la masa, el delantal manchado y los cachetes enrojecidos por el calor. Me miró con sorpresa y me preguntó qué hacía. Le respondí, sin dejar de amasar: «Estoy cocinando, hijo, en el único rincón donde todavía me lo permiten». No dijo nada. Solo se quedó ahí parado, con esa expresión que usaba cuando era niño, y me encontraba llorando en la cocina. No se atrevió a entrar. Al día siguiente, la noticia corrió.
Algunas madres del colegio comenzaron a preguntarme si podía preparar comidas para sus hijos. Una joven embarazada vino a decirme que extrañaba la comida de su abuela y que mis tamales le habían recordado su niñez. Me ofrecieron dinero. Al principio me negué. Pero luego pensé que quizá era la vida diciéndome que aún tenía algo que dar. Así que acepté. No por necesidad, sino por dignidad. Volví a hornear pan de plátano. Volví a hacer gelatinas caseras. Volví a hervir leche con cáscaras de canela. Y cada vez que lo hacía, algo en mí se reacomodaba, como si mis huesos recordaran cómo era ocupar un espacio que no fuera de sobra. Leticia se dio cuenta. Llegó un día con su tono dulce y me preguntó si no me cansaba, si no era peligroso estar tanto tiempo de pie con mi edad. Le dije que estar sentada, invisible, era mucho más peligroso. Sonrió con los labios apretados. Dijo que si necesitaba ayuda para canalizar los pedidos, ella conocía gente que podía organizar la parte logística. Le respondí que no, que prefería hacerlo sola, a mi manera. La vi incomodarse. No por el rechazo, sino por no poder controlar algo que se escapaba de sus manos. Hugo intentó mediar. Me dijo que estaban preocupados por mí, que cocinar tanto era un esfuerzo innecesario, que la casa estaba pasando por una etapa difícil. Le pregunté si esa etapa incluía borrar mi existencia de la cocina. Me miró sin saber qué responder, y ahí supe que no era que no entendiera, era que no quería mirar, que le convenía una madre dócil, callada, sentada en el fondo como un mueble heredado. No una que huele a comino, que hierve canela, que amasa su lugar en el mundo. Entonces tomé una decisión. Lenta, pero firme. Busqué mis recetas más antiguas, las que había escrito a mano en un cuaderno de tapas duras que me regaló mi madre. Lo abrí después de muchos años. Tenían manchas de grasa, esquinas dobladas, notas al margen con letra apurada. En esas páginas estaba mi historia, mi vida, mi voz. Decidí que las iba a compartir. No con ellos, con otros, con quienes sí quisieran escuchar. Grabé con mi celular unos videos cortos. Mostraba cómo hervir jamaica sin que amargara, cómo hacer una salsa de chile pasilla con chocolate oscuro, cómo se usa la hoja de plátano para envolver amor. Los subí con ayuda de Felipe, que me abrió una cuenta sin que Leticia lo supiera. En 2 días tenía comentarios. En 4 tenía seguidores. En una semana comenzaron a llegar mensajes de mujeres de mi edad, de otras ciudades, de otros países. Mujeres que decían que gracias a mis videos habían vuelto a cocinar. Una me escribió: «Mi hija me dice que mi comida ya no es necesaria, pero usted me recordó que lo que cocinamos es historia viva». Lloré. No por tristeza, por reconocimiento, por la certeza de que aún tenía algo que decir. Leticia lo descubrió al poco tiempo. Entró al patio una tarde, mientras grababa un tutorial de champurrado. Me preguntó qué hacía. Le respondí que enseñaba. «¿A quién?», dijo con burla. Le mostré el teléfono. Su cara cambió. No fue sorpresa, fue celos. Me pidió que bajara el volumen, que no hiciera tanto escándalo en el patio. Le dije que tenía derecho, que esa era mi casa también, que yo pagué durante años la hipoteca, que había criado a su marido sola. Me miró con ese brillo frío en los ojos que solo tienen quienes ya decidieron que otra persona es un estorbo. Y dijo lo que nadie se había atrevido aún. «No necesitamos más cocina aquí, Aurora.
esto ya no es un fonda. Y con todo respeto, huele a abuela. Esa frase cayó como un cuchillo sobre la tabla. Me quedé quieta. No por miedo, por claridad. Esa fue la línea. Y sabía que nunca más iba a cruzarla. Las palabras de Leticia me quedaron repitiendo en la cabeza, como el zumbido molesto de una mosca atrapada en una habitación cerrada. Huele a abuela. No lo dijo con cariño. No fue un halago, ni una broma, ni siquiera una observación neutra. Fue una sentencia. Una de esas frases que no necesitan gritarse para doler, porque vienen envenenadas desde la raíz. En su boca, la palabra abuela no significaba ternura ni experiencia, ni calor de hogar, ni sabiduría acumulada. En su boca, abuela era sinónimo de obstáculo, de residuo, de algo que sobra y que nadie se atreve a tirar porque da culpa, pero que todos quisieran que se evaporara, como el humo de un aceite recalentado que ya no sirve para nada. Esa noche no dormí. No lloré tampoco. Me senté frente a mi escritorio, ese que había convertido en mi rincón de recetas y papeles viejos, y saqué una libreta que no abría desde que Vicente estaba vivo. Era de tapas verdes, gastadas por los bordes, con hojas amarillentas por el tiempo. Allí guardaba recortes de revistas, recetas dictadas por radio, notas que me dejaban las alumnas del instituto con sus propios secretos de familia. Era mi cofre del tesoro, mi archivo invisible, ese que nunca mostré a Leticia ni a Hugo, porque siempre sentí que no lo valorarían. Lo abrí despacio, como quien abre una herida a conciencia. Ahí estaba la receta de las empanadas dulces que hacía para Hugo en sus cumpleaños, las de camote con anís y ralladura de naranja. Más adelante, una nota escrita por una exalumna, Rosa Elena, que decía: «Gracias, maestra Aurora, por enseñarme que el amor también se pica finito y se cuece a fuego lento». Pasé las hojas una por una, tocándolas con cuidado, reconociendo mi letra, mis abreviaturas, mis dibujos pequeños al margen. Era como encontrarme con versiones pasadas de mí misma, mujeres que fui siendo sin darme cuenta, cocineras que se levantaban a las 5 de la mañana para hacer atole, que sabían sanar con caldo de pollo, y que podían escuchar penas ajenas mientras freían sin quemar ni el oído ni el aceite. Y ahí, sentada en mi escritorio, me di cuenta de algo que me dolió más que cualquier desprecio. Me di cuenta de que había pasado tanto tiempo tratando de encajar, de no molestar, de reducirme para no ocupar espacio, que había empezado a olvidarme, que había dejado de mirarme al espejo con cariño, que ya no me peinaba como antes, que ya no usaba mis aretes de filigrana porque pensaba que eran demasiado llamativos, que me había convertido en una sombra obediente, que aceptaba todo con una sonrisa porque eso era más fácil que reclamar, que en esa casa, donde yo había criado a un niño y enterrado a un marido, ahora me comportaba como una huésped que no quiere abusar de la hospitalidad. Cerré la libreta, y por primera vez en mucho tiempo, encendí la lámpara del tocador. Me miré de frente. Las arrugas alrededor de los ojos, las manchas en las manos, la piel colgante del cuello. Me miré sin lástima. No era una mujer triste. Era una mujer usada. Una mujer que había dado todo sin factura, sin exigir recibo, y que ahora estaba sola, no porque la vida la hubiera dejado así, sino porque había criado a otros para que creyeran que ella estaría siempre, como un electrodoméstico que funciona en silencio, como una silla que espera sin quejarse a que alguien se siente. Esa noche decidí cambiar algo. No era un plan grande, no era venganza, no era drama. Era un ajuste, un movimiento silencioso pero irreversible. Al día siguiente, cuando Leticia y Hugo salieron a hacer unas compras,
Me metí a la cocina central. No para cocinar, para observar. Abrí los gabinetes, los cajones, los estantes. Todo era frío, funcional, sin alma. Ollas sin uso, sartenes de diseño que nunca habían sentido manteca real, frascos de especias sin abrir. Parecía un decorado, una cocina para ser vista, no vivida. Me dirigí al rincón donde antes estaba mi alacena. Ahora había cajas con envases plásticos, bolsas al vacío, sobres de sopas que solo necesitaban agua caliente. Me invadió una tristeza honda, como si toda la historia de esta familia se hubiera empacado y sustituido por conveniencia. Volví al patio, a mi anafre, a mi mesa vieja. Preparé un guisado sencillo. Arroz con chícharos y zanahorias, unas tortillas al comal, una jarra de agua de limón con hierbabuena. No esperé a que nadie se acercara. Lo hice para mí, para comerlo yo sola, con el sol de mediodía calentándome la espalda y los pájaros haciendo ruido en la barda. Pero sucedió algo inesperado. Felipe salió al jardín con su cuaderno bajo el brazo. Me preguntó si podía hacer su tarea ahí conmigo. Le dije que sí. Se sentó a mi lado y, sin levantar la vista, murmuró: «Aquí huele a abuela, pero del bueno». No dije nada. Le serví un plato y seguimos en silencio. Esa frase se quedó colgando entre los árboles. Era pequeña, sencilla, pero tenía el poder de torcer el rumbo de las cosas. Esa misma tarde, mientras Leticia regañaba a Mauro por haber manchado la alfombra con jugo, yo saqué mi caja de madera con recetarios y fotografías viejas. Elegí una receta que no hacía desde que Vicente murió. Sopa de milpa, con flor de calabaza, elote y epazote fresco. La preparé con calma, en silencio, sin prisa. Y al caer la noche, cuando el olor había invadido ya buena parte de la casa, salí a tocar la puerta de los vecinos. Les ofrecí un poco. Me agradecieron como si les hubiera traído oro. Una señora mayor, con el cabello recogido y las manos resecas, me abrazó con fuerza y me dijo: «Esto sabe a madre. ¿Sabe usted a lo que me refiero?». Asentí. Porque sí. Sabía exactamente a lo que se refería. A la noche siguiente volví a cocinar. Esta vez hice enchiladas de frijol con salsa de chipotle y cebolla curtida. Las llevé a la parroquia, donde conocí al portero. Allí, en un salón comunitario, un grupo de mujeres mayores se reunía a tejer y compartir historias. Me invitaron a sentarme. Les conté quién era, lo que hacía. Les llevé muestras. Una de ellas, Teresa, me preguntó si podía enseñarles. Me reí. Me sorprendí riendo. Era una risa vieja, como de motor que no se usaba. Les dije que sí, y así, sin darme cuenta, una semana después estaba dando clases improvisadas de cocina tradicional en la parroquia, con ingredientes prestados, con utensilios básicos, pero con un entusiasmo que no sentía desde hacía décadas. Les enseñé a hacer sopes, atole de avena, caldo tlalpeño, dulces de leche. Les conté historias. Ellas me compartieron las suyas. Y cada vez que una de esas mujeres, con canas, dolores en la espalda y tristeza acumulada, lograba sonreír al probar su propio platillo, yo sentía que estaba reparando algo. Algo que había estado roto durante mucho tiempo. En casa el ambiente se volvió más tenso. Leticia notaba mi ausencia, pero no preguntaba. Hugo se volvía más evasivo. Solo Felipe parecía feliz. Me traía sus dibujos, me mostraba sus notas, me pedía consejos para escribir cuentos. Una noche me regaló uno. Era sobre una abuela que cocinaba para salvar a su pueblo de una maldición.
Lloré al leerlo. No por la historia, por la metáfora, porque entendí que para mi nieto yo aún era una figura mágica, y eso, en medio del abandono, era un ancla. Fue entonces cuando supe que mi silencio ya no servía a nadie, que no era noble callar, que había confundido el respeto con la autonegación, que mientras yo bajaba la cabeza, otros la levantaban para pasar sobre mí. Esa noche escribí una carta. Una sola hoja, sin adornos, con letra firme. Decía: mi olor no es el problema. El problema es haber dejado que me quitaran mi lugar. Cocino porque existo. Existo porque cocino. Y no pienso desaparecer. La dejé sobre la mesa. No esperé respuesta. Esa noche dormí tranquila. Como hacía años no lo hacía. Y al despertar, supe que el resto de la historia ya no dependía de ellos. Dependía solo de mí. El lunes por la mañana la carta seguía sobre la mesa del comedor, intacta, sin pliegues, sin huellas, como si nadie se hubiera atrevido a tocarla. Leticia pasó por al lado con su taza de té verde. La miró de reojo, pero no la levantó. Hugo llegó después, con su maletín de siempre, apurado como cada inicio de semana. Se sirvió café, se echó miel sin mirar lo que tenía delante y salió sin una palabra. Yo observaba todo desde el pasillo, como si fuera una extraña espiando en su propia casa. Era evidente. La habían leído. Pero no sabían cómo reaccionar. Ese silencio denso, esa evitación torpe, era el mejor indicio. No hubo confrontación directa. No hubo insultos. Hubo algo más agresivo aún. El intento de borrar lo que había sido dicho. De hacerlo irrelevante. Y yo sabía, por experiencia, que no hay violencia más cruel que esa. La que no deja marcas visibles, pero te ahoga de a poco. Esa semana transcurrió entre miradas esquivas, frases cortas, gestos tensos. Leticia dejó de preparar su té en la cocina principal y empezó a usar una pequeña cafetera eléctrica en el cuarto de lavado. Hugo comía en la oficina. Los niños, confundidos, me buscaban con más insistencia. Felipe comenzó a llegar cada tarde al patio donde yo cocinaba y me ayudaba a pelar, a mezclar, a acomodar los ingredientes. Mauro, el menor, empezó a sentarse conmigo a la hora del pan, aunque solo fuera para escucharme hablar de cómo se hace la mermelada con guayabas maduras. Y aunque los adultos se empeñaban en silenciarme, esa nueva atención de los niños me sostenía. Era como si me buscaran para asegurarse de que el calor de hogar no se había ido del todo. El viernes, al llegar de la parroquia, encontré la cocina central cerrada con llave. Era la primera vez. Sentí una punzada en el estómago, no de rabia, sino de una tristeza tan profunda que se quedó adherida a los huesos. Leticia, desde el comedor, fingió sorpresa. «Ah, es que Mauro dejó la estufa encendida el otro día. No queremos accidentes. Por precaución, decidimos que solo los adultos tengamos acceso». No respondí. Ella ya me había excluido del grupo de adultos. Yo ya no era confiable. Yo era el peligro. Tomé mis cosas, regresé al patio y herví agua para prepararme una sopa de tortilla. Mientras lo hacía, pensaba en lo irónico que era. Me habían quitado la cocina como si se pudiera quitar el alma de una casa con una cerradura. Esa noche decidí escribirle a una vieja amiga, Dolores, que vivía en Querétaro. Hacía años que no nos veíamos, pero su carta de Navidad siempre llegaba, aunque ya no respondía. Le conté lo que pasaba. Le hablé del olor, de la carta, de los niños, de la cocina cerrada.
y en menos de 2 días recibí su respuesta, breve pero firme. Aurora, cuando el fuego ya no es bienvenido, hay que llevárselo a otro lado. El sazón no se pide permiso para existir. Se impone o se guarda. Pero nunca se entrega. Esas palabras me hicieron llorar. Dolores, que había criado 5 hijos sola, que había trabajado de madrugada durante 30 años como enfermera, sabía de lo que hablaba. Me levanté, me lavé la cara y tomé otra decisión. Contacté con la biblioteca del barrio, donde sabía que los sábados hacían talleres de lectura para niños. Pedí hablar con la encargada, una mujer joven llamada Clara, que me escuchó con atención cuando le propuse un taller de cocina narrativa. Preparar recetas mientras se contaban las historias familiares que las acompañaban. Su entusiasmo fue inmediato. Dijo que justo querían atraer más gente mayor, que las generaciones jóvenes estaban desconectadas de sus raíces, que esa iniciativa sería perfecta. Me dieron espacio, fecha, difusión. Preparé los materiales con el mismo cuidado con el que antes preparaba los exámenes para mis alumnas. Llevé mis frascos, mis cucharones, mis ingredientes. Y el sábado a las 10 en punto, el pequeño salón estaba lleno. Vinieron madres, abuelas, niños curiosos, un par de adolescentes. Les conté cómo mi abuela enseñaba a preparar buñuelos en diciembre, mientras hablaba de su infancia en Oaxaca, cómo cada comida tenía un origen, una anécdota, un error feliz que se convirtió en tradición. Les enseñé a hacer pan de nata. Uno de los niños, de apenas 6 años, dijo que su casa siempre olía a microondas, pero que ese pan olía a dibujo animado. Todos rieron. Y yo también. Risas sinceras, ligeras, como hacía mucho no escuchaba. Al terminar, Clara me abrazó. Me dijo que había despertado algo en todos, que debía volver la próxima semana. Acepté sin dudar. Sentía que empezaba a respirar de nuevo. Ese mismo día, al volver a casa, Leticia me esperaba en el pasillo. Cruzada de brazos, con la cara tensa y los labios apretados. Dijo que alguien le había comentado que me habían visto dando talleres sin autorización sanitaria. Que estaba preocupada, no por ella, sino por mí, por mi salud. Que eso de exponerse, cocinar con gente desconocida, no era prudente. La escuché sin interrumpirla. Y luego, con voz calmada, le dije: «¿Te preocupa que otros me escuchen? No que me canse. ¿Te preocupa que otros me reconozcan?» Se quedó helada. Hugo apareció justo entonces. Pidió que habláramos. Nos sentamos en la sala. Mauro jugaba en el suelo con un rompecabezas. Felipe escuchaba desde las escaleras. Hugo comenzó diciendo que estaban sintiendo una fuerte disrupción en la casa. Que todos estábamos tensos. Que necesitábamos armonizar. Le pregunté qué significaba armonizar. Si era quedarme callada. Si era fingir que no me habían cerrado la cocina. Si era aceptar que ya no tenía voz. Leticia intervino, hablando de convivencia, de respeto, de límites. Le pregunté si respeto era decir que huelo a tu abuela como si fuera un insulto. Hugo me pidió que bajara la voz. Dijo que los niños estaban presentes. Y yo, sin levantar la voz ni una sola vez, le dije: «Sí, están presentes. Por suerte, porque van a recordar este momento, el día en que su abuela se cansó de ser invisible». El silencio que siguió fue denso como melcocha. Leticia se levantó. Dijo que no iba a tolerar más esa actitud. Hugo se quedó sentado, sin saber si mirar al piso o a mí. Yo me levanté. Fui a mi cuarto. Cerré la puerta y me senté a escribir. Esa noche redacté un documento.
Una cesión de uso de mi pensión para abrir un pequeño espacio culinario en la parroquia, con el apoyo de la comunidad. Ya había hablado con el padre Ernesto. Me ofreció el salón trasero, una cocina en desuso, unas mesas. Escribí también un pequeño manifiesto que titulé «Cocinar para no desaparecer». Lo imprimí, lo llevé en mano a la próxima clase del sábado. Lo leí en voz alta. Algunas mujeres lloraron. Al terminar, una joven me pidió una copia para dársela a su madre, que ya no cocinaba porque su esposo le decía que eso era de viejas. Sentí que estaba sembrando algo. Que lo que me habían negado en mi propia casa, ahora germinaba fuera de ella. En casa, Leticia intentó recuperar el control con otro gesto. Reorganizó el horario de comidas, eliminó los desayunos compartidos, instauró reglas de uso de la cocina del patio. Pero ya era tarde. La semilla estaba sembrada. Los vecinos traían ingredientes. Las mujeres del taller venían a mi portón a pedirme consejos. Felipe me mostraba cómo había editado mis videos y los había subido a un canal nuevo que él mismo creó. Teníamos seguidores, comentarios, agradecimientos de mujeres en Perú, Argentina, México, España. El canal se llamaba Sabores con Aurora. Leticia lo descubrió por casualidad. Esa noche no bajó a cenar. Hugo tampoco. Pero al día siguiente, al volver del colegio, Felipe me mostró algo. Había impreso un mensaje que una mujer mayor escribió desde Monterrey. Decía: «Gracias por devolverme la alegría de cocinar. Mi nuera me decía que mis guisos olían a almacén viejo. Ahora los vendo por encargo y mis vecinos hacen fila por ellos». Lloré. No por la mujer, por mí. Porque me di cuenta de que ya no estaba sola. Que había muchas como yo. Que no era un caso aislado. Era una historia repetida. Un patrón. Esa semana cociné con más fuerza. Preparé tamales para un evento de beneficencia. Hice pan para una escuela rural. Enseñé a niños sordos a preparar galletas con lenguaje de señas, con la ayuda de una voluntaria. Y cada vez que alguien me miraba a los ojos con agradecimiento, sentía que recuperaba un pedazo de lo que me habían robado. En casa, el ambiente era helado. Hugo apenas me hablaba. Leticia fingía no verme. Pero Felipe era mi faro. Su cariño, su presencia, su lealtad. Y fue él quien un día me trajo un sobre amarillo. Lo dejó un señor. Dijo que era para ti, abuela. Dentro había una invitación. La alcaldía quería reconocerme por mi labor comunitaria. Una mención honorífica. Nada grandioso, pero simbólico. Me temblaron las manos al leerla, porque comprendí que había cruzado un umbral, que ya no había regreso. Y no lo quería. No necesitaba reconciliación. Solo verdad. Solo espacio. Solo un lugar donde oler a lo que soy, sin pedir permiso. La invitación de la alcaldía llegó como una semilla inesperada en medio de un campo que creía ya agotado. La leí una y otra vez, con las manos temblorosas, sin saber muy bien si reír o llorar. El documento era sencillo, firmado por una funcionaria de nombre Adela García, que decía admirar mi trabajo con mujeres mayores y comunidades vulnerables a través de la cocina. Me invitaban a un acto simbólico donde entregarían un reconocimiento a ciudadanas destacadas por su labor cultural. No era una condecoración de gobierno ni una medalla, pero en mi corazón sonaba a redención. A afirmación, a prueba viva de que aún era. Pensé en esconderlo. Pensé que si lo compartía en casa,
la reacción sería de burla o indiferencia. Pero no, esa etapa había quedado atrás. Ya no me movía el miedo. Lo dejé sobre la mesa del comedor, al lado de la fruta, justo donde Leticia dejaba sus revistas de decoración y donde Hugo solía tirar las llaves. No lo anuncié, solo lo puse allí, como se pone un plato caliente sobre la mesa, sabiendo que su aroma hablará por sí solo. Esa noche, durante la cena, que fue fría y distante como tantas últimamente, Felipe mencionó la carta con naturalidad. ¿Vas a ir, abuela? ¿Qué te vas a poner? ¿Te vas a llevar tus aretes grandes? Leticia lo interrumpió con una tos fingida. Hugo siguió masticando. Yo respondí con suavidad. Sí, voy a ir. Y me pondré lo que me hacía sentir bonita hace tiempo. Nadie más habló del tema. 2 días antes del evento, una mujer vino a buscarme al portón. Se presentó como reportera de un canal local. Me dijo que querían hacerme una pequeña entrevista previa al reconocimiento. Accedí, con nervios, pero con orgullo. Grabamos en el patio, junto al anafre, con mis ingredientes ordenados y mi recetario abierto. Me hicieron preguntas simples. ¿Qué la motivó a comenzar? ¿Cómo cree que influye la comida en la memoria? ¿Qué consejo le daría a otras mujeres mayores? Respondí desde el alma. Hablé de mi abuela, de la olla de barro, del silencio forzado, del olor a guiso como ancla de identidad. Hablé sin rabia, pero con verdad. La periodista me agradeció con los ojos húmedos. Dijo que su madre también había dejado de cocinar, porque sus hijos decían que ya no hacía falta. Al día siguiente, Felipe corrió hacia mí con el celular en la mano. «Abuela, estás en la tele». Me llevó hasta la sala. En la pantalla aparecía mi rostro, mi patio, mis manos amasando, mi voz contando cómo una mujer puede sostener una familia entera sin que nadie se dé cuenta, hasta que un día se cansa de ser invisible. Leticia cruzó la sala justo en ese momento. Se detuvo. Miró la pantalla. Sus labios se apretaron. No dijo nada. Solo se giró y volvió a encerrarse en su cuarto. Hugo llegó poco después. Me vio en pantalla. Se quedó paralizado. Luego simplemente dijo: «No sabía que ibas a salir en televisión». Le respondí sin levantar la voz: «No lo hice para que me vieras. Lo hice para no desaparecer». La tarde del evento llegó. Me vestí con una blusa bordada a mano que había guardado para ocasiones especiales. Me puse mis aretes grandes, los que Leticia decía que eran demasiado. Me peiné con cuidado. Me puse perfume. No uno caro. Uno que huele a jazmín y a canela. Felipe insistió en acompañarme. Hugo dijo que no podía faltar al trabajo. Leticia ni se pronunció. Mauro se despidió con un abrazo tímido. En el camino, Felipe me tomó fotos. Me dijo que me veía como una reina. Llegamos a la alcaldía. Había flores, música suave, muchas mujeres mayores, todas vestidas con sus mejores ropas, todas radiantes. Me sentí parte de algo. Me sentí viva. Me llamaron al escenario. Aplaudieron. Me entregaron un diploma y un ramo de flores. Pero lo más importante fue lo que dijeron. Aurora del Valle ha demostrado que la memoria se cuece a fuego lento y que una mujer, sin necesidad de alzar la voz, puede encender una comunidad entera. Me temblaron los ojos. Tomé el micrófono. Dije: «Durante muchos años cociné en silencio. Pensé que con eso bastaba. Pero descubrí que si no contamos nuestras recetas, otros se creen con derecho a borrar nuestro sabor.
y yo no pienso dejar que me borren. El aplauso fue largo, sincero. Me abrazaron. Me pidieron fotos. Me sentí plena. Felipe lloraba en la primera fila. Al regresar a casa, aún con el ramo en la mano, me encontré con la sorpresa. La cocina estaba vacía. No vacía de personas. Vacía de cosas. Todos los utensilios, las especias, las ollas, los frascos, habían desaparecido. En su lugar, había cajas cerradas y una nota en la puerta. Trasladamos todo al cuarto de lavado, por temas de orden. Gracias por tu comprensión. Mi respiración se detuvo. Entré al cuarto de lavado. Allí estaban mis cosas, amontonadas sin cuidado, con polvo, como si fueran trastos olvidados. Me arrodillé y abrí una caja. Mi molcajete estaba roto, mi libreta tenía manchas de humedad, el frasco de clavo había estallado. Sentí una ola de frío. No de temperatura, de memoria, de traición. No grité, no lloré. Solo me levanté, tomé mi ramo y salí al patio. Encendí el anafre, coloqué una olla con agua. Saqué mi recetario de respaldo, el digital, que Felipe me había ayudado a guardar. Preparé chocolate caliente. Y cuando Felipe salió y me preguntó si estaba bien, le respondí: Estoy lista. Esa noche redacté una carta a Leticia. No de reproche. De cierre. Le escribí: Gracias por mostrarme con tanta claridad donde ya no pertenezco. Tus acciones terminaron de construir el puente que necesitaba para irme. Me voy, no porque me venzas, sino porque ya no tengo nada que probarte. Te dejo esta casa, pero me llevo mi nombre. Luego hablé con Hugo. Le dije que me iba a mudar, que usaría mis ahorros y el apoyo de la parroquia para abrir un pequeño taller comunitario. Que ya no necesitaba su permiso, ni su mirada aprobatoria. Me miró con una mezcla de culpa y alivio. Dijo que entendía. Le respondí: Lo que entiendas ahora ya no me cambia. Solo no digas que no sabías. Felipe lloró. Le prometí que podría visitarme cada fin de semana, que le enseñaría a cocinar todo lo que quisiera. Me abrazó con fuerza. Nunca vas a oler mal, abuela. Vas a oler a siempre. Y así, sin estridencias, sin dramatismos, me fui. Dejé la casa que había construido, el comedor donde se sentaba Vicente, la cocina que me dio voz. Me llevé mis frascos rotos, mis recetas, mis aretes grandes. Me llevé lo que era mío, mi historia, mi derecho a existir. Hace ya 6 meses desde que me fui de esa casa. No fue fácil al principio. Dormir en un cuarto ajeno, aunque limpio y tranquilo, no se compara con el sonido de una casa donde uno vivió toda la vida. Los silencios eran distintos. Al principio me despertaba en la madrugada esperando escuchar los pasos de Felipe, o el sonido del refrigerador cuando Leticia sacaba sus botes de ensalada sin aderezo. Pero poco a poco, el cuerpo aprende a no esperar lo que ya no vendrá. Mi nuevo espacio es modesto. Una habitación con una pequeña cocinita y una mesa redonda de madera, donde cada objeto tiene un sentido y un lugar. Las primeras semanas cocinaba poco. El cansancio del alma pesa más que el del cuerpo. Pero un día me levanté temprano, herví agua y preparé un café con canela, como en los viejos tiempos. El aroma llenó el cuarto de tal manera que sentí que mi madre estaba sentada a mi lado. Entonces supe que aún estaba viva, no porque respiraba, sino porque recordaba.
Porque el olor a café en una casa vacía es una declaración de existencia. El taller que armamos en la parroquia floreció con una fuerza que aún me sorprende. Al principio venían 5 mujeres, luego 10. Y ahora, a veces, tenemos que poner sillas extra. No es solo por la comida, es por el espacio, por la escucha, por la ternura compartida. Aquí, entre cazuelas y cucharas, entre cebollas picadas y risas, aprendí algo que nunca había entendido del todo. Que una cocina no es solo un lugar, es un lenguaje. Y yo, durante años, había hablado ese lenguaje con gente que no quería entenderlo. Ahora me escuchan. Me miran. Me agradecen. Una mujer me dijo que desde que viene al taller ya no le tiembla la mano al preparar sopa. Otra me abrazó porque pudo reconciliarse con su nuera a través de unas albóndigas. Historias pequeñas, pero en lo pequeño también se teje la dignidad. Felipe me visita cada domingo. Trae pan dulce, me cuenta de la escuela, de sus dibujos, de cómo Mauro empieza a preguntar por mí en voz baja. No hablamos mucho de la casa. No hace falta. Los niños entienden sin necesitar palabras largas. Me trae dibujos donde la abuela siempre tiene una olla en la mano y una nube de olor encima de la cabeza. Dice que es mi superpoder. Yo le sonrío y le digo que no es un superpoder. Es solo lo que pasa cuando uno no deja que le borren el alma. La última vez que vino me trajo una carta de Hugo. Me decía que me admiraba, que lamentaba no haberme defendido, que la casa estaba más callada desde que me fui. No le respondí. No porque no lo perdone, sino porque hay perdones que solo se otorgan con el tiempo, no con palabras. Leticia no se ha comunicado conmigo. Me entero por otras personas que ha empezado a vender productos orgánicos, que puso un canal en línea sobre hábitos saludables. Dicen que cocina poco, que la cocina está casi siempre cerrada. Me da tristeza. No por ella, por lo que representa. Por toda una generación que creyó que modernizarse era eliminar los olores del pasado. Pero yo ya no cargo con la tristeza ajena. No soy mártir ni víctima. Soy una mujer que eligió no desaparecer. A veces, cuando cae la tarde, me siento en la puerta del taller y cierro los ojos. El aire trae aromas de otras cocinas, de otros patios, de otras mujeres que quizás también están intentando que su voz no se apague. Y me digo que valió la pena, que cada tamal, cada caldo, cada pedacito de historia cocinada fue una forma de escribir mi nombre en el mundo. Un mundo que quiso quitarme el lugar, pero que al final tuvo que abrir espacio porque yo no me fui sin fuego. Si algo he aprendido es que no hay edad para recuperar la voz. Que mientras uno tenga memoria, tiene fuerza. Y que mientras una olla hierva, hay alguien escuchando. Ya no me preocupa si huelo a canela, a cebolla, a frijol cocido, porque ahora sé que ese olor no es de vieja, es de raíz, de verdad, de hogar. Y eso nunca va a pasar de moda.